Imagina que quieres insultar a alguien o joderte en alguien y terminas teniendo una idea que hace millonarias a otras personas. Hoy vamos a conversar sobre cómo una venganza creativa dio origen a uno de los snacks más famosos del mundo, las papas fritas en bolsa o las papas chips. Y por qué tu cerebro y el mío están programados para amar y temer las primeras veces. Hola gente, ¿cómo van? ¿Cómo andan? Bienvenidos a 5001. Bienvenidos a este nuevo episodio. Para hacerle como tributo al nombre de este episodio, que es Las Primeras Veces, estoy compartiendo con ustedes cómo está evolucionando este formato del podcast, cómo estamos haciendo como nuevas primeras veces acá en este episodio para poder ir puliendo entre sus comentarios y las ideas que propongo este nuevo concepto del podcast, este nuevo formato. Entonces, nada, vamos a comenzar con una ocurrencia creativa que fue una venganza y que dio origen a las papas fritas en bolsa, a las que conocemos hoy, que son demasiado famosas, que las vemos en todos lados, que tiene una historia de verdad fascinante que la quiero compartir con todos ustedes. Estas son las papas de Saratoga. Así que vamos a remontarnos al año 1853 en la ciudad de Nueva York, específicamente en Saratoga. Existía un restaurante llamado el Moon's Lighthouse, cuyo cocinero era George Crumb, un afrodescendiente que cocinaba en este restaurante, pero que un día, una vez, un cliente le devolvió sus papas fritas. Le decía que estaban muy gruesas, que eran muy débiles, que no le gustaban y se las devolvió muchísimas veces, tanto que de verdad sacaron de quicio a este cocinero, lo molestaron y él decidió hacer una venganza. Decidió hacerle unas papas tan finas, tan finas, tan finas, tan finas que eso parecían como una hostia transparente y luego las puso a freír de manera que quedaran muy tostadas y nadie pudiese meterles un tenedor. Luego las llenó de sal, con muchísima sal, y dijo, sí, con esto me voy a vengar. Imposible que le vayan a gustar, así que le voy a joder el día con estas papas y que se vaya. Lo que no sabía George, este cocinero, George Crumb, es que cuando sirvieron las papas y esta persona las probó, quedó fascinada con estas papas. Dijo que esto era lo que él necesitaba, esto era lo que él quería, y todos quedaron sorprendidos en el restaurante. El detalle de esto es que en este momento fue por primera vez en la historia que alguien comía las papas fritas que hoy conocemos como las chips, que son estas papas finas, y esto fue algo inédito en ese momento. Año 1853, de verdad suena lejísimo, pero es muy loco, pues, es muy loco. Y que en ese momento George, que es el cocinero, creía que estaba simplemente haciendo algo burdo, algo feo, algo tosco, y no sabía que iba a hacer millonarios a otras personas. A finales de 1800 empieza la gente, o sea, este restaurante agarró demasiada fama y empezó a reconocerse por las papas de Saratoga, que era el lugar. Y gente de todo Estados Unidos viajaba a probar estas papas hasta que a alguien a finales de 1800 se le ocurrió hacer esas mismas papas y empezarlas a vender empaquetadas en bolsas. No empaquetadas como estaban, sino la era preindustrial. Entonces, ¿qué sucedió? Luego, cuando viene la era industrial, esto se masifica. Y lo triste de esta historia, porque no todo suena tan bonito, a pesar de que esta historia comenzó desde la rabia, tuvo un buen desenlace, pero luego nuestro amigo George Crumb no recibió nunca un beneficio, no recibió nunca como su reconocimiento, más allá de nombrarlo en las historias, un recibimiento económico, porque él no podía patentar su idea por su condición de afrodescendiente, no podía patentar su idea en aquel contexto en Estados Unidos. Entonces, él, nada, nunca recibió honores, dinero, nada en absoluto. Y él cerró su restaurante a principios de 1900 y luego falleció. Pero bueno, es inédito como alguien vio esto por primera vez y se las quiso llevar al mundo. Y pues bueno, hoy ese mismo invento, cada vez que pruebes unas papas fritas de bolsa o unas papas chips, vas a recordar que esto se inventó en 1853.
así. Entonces, ¿por qué hablamos de las primeras veces y cómo se vincula esto? Siempre nos dicen que las primeras veces son como algo romántico, algo espectacular, algo, algo mágico. Y de verdad esto sucede muy pocas veces, muy pocas veces. Es maravilloso que suceda, pero a ver, te pongo este ejemplo. Imagínate que vives una experiencia por primera vez y te encantó. Esto genera una marca que cuando vas a probar nuevas primeras veces, tienes ese sello de la primera vez y empiezas a compararlo. Hay gente que cae en esto y empieza a perderle el sabor, el gusto a todas las primeras veces que prueba después porque quiere compararlas con esa primera vez que disfrutó. Entonces, ya esto se vuelve como algo desagradable, algo mal, algo feo. Pero también pasa lo contrario. Hay gente que su primera vez es fantástica, maravillosa, y luego se vuelve obsesionado de primeras veces y su vida gira en torno a muchas primeras veces. A primera vez de esto, primera vez de aquello, y empieza a vivir o a condicionar su mundo en base a primeras veces. Entonces, imagínense todo lo que puede caber en esto, porque una misma vida no es suficiente para probar las primeras veces de todo. Entonces hay gente que se obsesiona de esa manera. Pero hay gente, que no sé si te puede pasar a ti, que si una primera vez en algo fue tan fea y tan desagradable, luego empieza a desarrollar fobia a las primeras veces y no quiere experimentar primeras veces. A mí personalmente me gustan mucho las primeras veces porque es una manera de romper ese algoritmo interno que tenemos. Eh, Estamos condicionados a que nuestra vida sea prácticamente lo mismo siempre, nuestras rutinas, todo lo que hacemos, pero las primeras veces rompen todo eso. De hecho, las primeras veces tienen algo genial que nos hace sentir torpes, nos hace sentir ineptos o que no tenemos las capacidades para hacer algo. Y esto, desde mi punto de vista, es fascinante porque te muestra un nuevo lugar por el que puedes avanzar, que es como, no sé, una nueva rama de un árbol, una puerta que se abre, donde tú no sabes qué viene. Esto me recuerda también a un cocinero y empresario llamado Ferran Adrià, que tuvo uno de los restaurantes más famosos del mundo y el número uno por muchos años, donde él decía que él no agarraba proyectos que supiera hacer. Él buscaba proyectos donde fuese torpe para poder transformarse en una nueva persona. Entonces, las primeras veces también nos transforman en nuevas personas. Ahora, regresando a nuestra historia de George Crumb, mira, él de verdad, eh, esta historia no es tan diferente a nuestra vida, porque George no buscaba cambiar el mundo con esa primera vez. Nosotros a veces hacemos primeras veces y no sabemos qué consecuencias va a tener. Así que eh, también puede ser que una primera vez te abra el camino a algo increíble, a algo que ayuda a muchísima gente y tú no lo sabes. De hecho, hay gente que le asusta la primera vez, le da vértigo y no sabe si hacer ese salto de fe o no hacer ese salto de fe. Y yo de verdad siempre lo recomiendo, porque ahora te voy a contar otra historia que se va a sumar a esta, y es porque yo duré un año sin hacer podcast, y es que hace un año comencé un nuevo proyecto que era una primera vez para mí. Estoy formando parte de un proyecto, una aplicación, se llama Senki, es una plataforma que se ofrecen experiencias de bienestar, donde conectamos a personas que dan experiencias de bienestar, las crean con personas que quieren visitarlas. Entonces es un proyecto fascinante, es muy bonito, estoy unido con grandes amigos y un equipo genial, pero era algo que yo no había hecho nunca. Era un proyecto que por más que yo sea productor de experiencias y diseño, nunca había trabajado en una aplicación, en una plataforma digital. Y de verdad es otro nivel. Y mira, uno es una primera vez que yo no sabía qué iba a pasar. O sea, se abrió esa puerta y bueno, confiar en uno mismo, evitar el vértigo y amar esas primeras veces. Amar las primeras veces es sentir ese roce, esa fricción de las cosas. Y de verdad que desde acá recomiendo que vivan muchas primeras veces, que tengan una colección de primeras veces, que tengan una agenda donde llenen todas las primeras veces de la semana, todo lo que hagan. Y bueno, esto me da una idea. Vamos a tener un reto para esta semana, a todos los que me estén escuchando. Busquen una primera vez, busquen una primera vez
que los haga sentir torpes, que les dé fricción y la hacen esta semana. Y luego anoten todo lo que experimentaron y todo lo que vivieron. A veces resulta que tú creías que tenías fricción o que eras torpe para algo y resulta que se te da demasiado fácil y no sabes por qué. O ves que hay fricción y empiezas a ver la vida desde otro punto de vista. Hay gente que dice que la fricción, el roce, los obstáculos de la vida es lo que le ha sentido a todo esto. Entonces, bueno, una tarea para esta semana, buscar una primera vez que te haga sentir torpe, que te haga sentir vulnerable, que te dé ese pellizco, esa aterrizada, porque sí es necesario. Entonces, bueno, nada, estas son las primeras veces. Tienen cosas buenas, cosas malas, cosas absurdas, cosas increíbles. Coleccionen primeras veces, que de verdad es fascinante. Así que nada, nos vemos en un próximo episodio. Un gran abrazo.